pirógenos exógenos, pirógenos endógenos, ¿no? Sustancias como pueden ser toxinas, pueden ser restos bacterianos que se constituyen como pirógenos exógenos, sustancias tóxicos, ¿no? Algún cuerpo extraño también, que interactúa con otro compuesto que está elaborado internamente en nuestro organismo, como el pirógeno endógeno, que es una interleucina, y L1 que se conoce, que principalmente se encuentra en lo que son las células conocidas como macrófagos y también son los monocitos. Esto es las principales células productoras y sintetizadoras de este pirógeno endógeno. Ya hemos hablado de esa acción que tiene sobre la regulación de formación de células como linfocitos B, linfocitos T, a nivel de los clones de células mieloides para la proliferación, formación de células inmunológicas también, activación de los neutrófilos para convertirlos en neutrófilos maduros y ejercer el proceso de mecanismo de fagocitosis. También actuaba sobre los fibroblastos a nivel de músculo estriado, a nivel de hepatocitos y también en neuronas cerebrales. Tienen múltiples funciones a nivel entonces, de hormonas y que pueden favorecer al... Un momento, ¿me esperan? Sí. Muy bien. ¿Qué sucedía? También decimos con el pirógeno endógeno y L1, que va a tener acción principalmente, decimos, en la región preóptica del hipotálamo, y ahí es donde va a promover, va a activar prácticamente todo lo que es la producción de calor, lo que tiene que ver con la estimulación muscular. Decíamos ese famoso temblor o titiriteo que sentimos, ¿no? Que es el escalofrío, o el chucho, como normalmente lo conoce la gente, ¿no? Entonces, hay una activación de producción de calor a través de la activación muscular y también va a disminuir los mecanismos que hacen que se pierda el calor. Entonces, al haber un aumento en la producción de calor y al disminuir la pérdida de calor por el mecanismo de vasoconstricción cutánea, lo que hay es un aumento, un acúmulo de calor internamente en el cuerpo, lo que hace elevar la temperatura interna de nuestro cuerpo, lo que se traduce en una hipertermia, ¿no? Y eso es lo que conocemos nosotros como fiebre, ¿no? También decíamos que este pirógeno endógeno a nivel del hipotálamo va a inducir glaminas del tipo PGE2 y que estas dos sustancias van a activar también mecanismos que son generadores o productores tanto de calor y también de conservación del calor. Prácticamente va a redoblar o va a ampliar
la actividad de la IL-1, el pirógeno endógeno, estas dos prostaglandinas, entonces con lo que se aumentan los mecanismos productores de calor y conservadores de calor, por lo tanto una mayor aumento de la temperatura interna de nuestro organismo como consecuencia con una mayor hipertermia, ¿no? Algo les mencionaba sobre los AINES, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, que comúnmente conocemos como el diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol, que tienen una acción sobre la ciclooxigenasa 2, principalmente, que inhibe la producción de prostaglandina E1 y E2. Entonces, la acción de estos AINES como antipirético está prácticamente al bloquear la producción de prostaglandina, ¿no? Mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 2, que es un paso fundamental para la síntesis de estas dos sustancias. Por eso es que entonces se utilizan los AINES como antipiréticos, ¿no? Para bajar la temperatura corporal y normalizarla en nuestro organismo. Luego, las funciones principales, las funciones, para hacer un recordatorio general de las funciones que implican el pirógeno endógeno y L1, en primera instancia tenemos que inicia una respuesta inmunitaria. Vimos nosotros que a través de neutrófilos, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, ¿no? Se está iniciando la respuesta inmunitaria. Esto porque decíamos que siempre la fiebre, en la mayoría de los casos, los cuadros febriles están iniciados por procesos infecciosos, ¿no? En la mayoría de los casos. O en su caso alguna sustancia, como por ejemplo en procesos inmunológicos, ¿no? Que se transforman en pirógeno y que activan los mecanismos tanto productores del calor como conservadores de calor y elevan la temperatura corporal. Lo cierto es que este pirógeno endógeno va a iniciar una respuesta inmunitaria en todos los casos. Va a provocar una activación a nivel de las células T auxiliares por inducción que van a inducir, a sintetizar otra sustancia que se conoce como la interleucina 2 o IL-2, que esta a su vez va a provocar una expansión clonal y va a provocar también la mitogénesis de células T. Va a decir que va a ampliar la producción de células T que son encargadas de también la defensa de nuestro organismo. Hay un aumento o proliferación de las células B con la consiguiente también producción de anticuerpos específicos. Cuando decimos específico, pues de acuerdo al nivel de microorganismos que está causando o de sustancia que esté causando la reacción de de hipertermia, o sea, un proceso infeccioso o un proceso inmunológico suscitado en nuestro organismo, y por eso es que se producen anticuerpos específicos, o sea, dirigidos directamente contra aquellas sustancias que nos están provocando procesos infecciosos en nuestro organismo que conlleva la hipertermia. Tenemos mecanismos también inflamatorios, antiinflamatorios específicos que son promovidos también por este pirógeno endógeno, principalmente favoreciendo la quimiotaxis tanto de polimorfonucleares, neutrófilos, y también de los monocitos. Ya esto en los sitios donde se requieran estas células o donde se ha iniciado el proceso inflamatorio e infeccioso para su correspondiente neutralización tanto de bacterias o de sustancias conocidas como pirógeno o como invasoras de nuestro organismo. También va a estimular la actividad microbicida en los neutrófilos, que es decir, que favorece a la fagocitosis prácticamente en todos los casos. Hay una inducción a la hipoferremia, o sea, una baja de el hierro y también del zinc en el plasma, porque estos dos componentes son esenciales para el crecimiento de los microorganismos patógenos. Entonces, al inducir una baja en la cantidad del hierro, como también el zinc en el plasma, se le está impidiendo o se le está provocando una carencia de estos nutrientes esenciales para el crecimiento de los microorganismos,
lo que da como resultado una inhibición entonces de los microorganismos patógenos en nuestro organismo. Luego está también que va a activar la función de los fibroblastos en el sentido de que se favorece entonces la reparación tisular o la cicatrización en caso de que haya que intervenir en esa función. Si hay algún daño tisular con un daño de tejido que hay que reparar, entonces los fibroblastos también son activados por la IL-1 y genera la síntesis de colágeno, con lo que se da la mayor reparación tisular en casos necesarios. Ahora, hablando ya de lo que implica la clínica de lo que es la fiebre o el síndrome febril, vamos también a mencionar varios síntomas que están relacionados obviamente con el proceso de hipertermia, ¿ya? En primer lugar, nosotros ya vimos que siempre, por la mayoría de los casos de enfermedades infecciosas, no en todos, principalmente aquellas que son causadas por microorganismos estrictamente intracelulares, como son, por ejemplo, los virus, no más que todos los virus. También tenemos algunos parásitos, por ejemplo, como el plasmodio, que son infecciones que van a cursar con escalofrío, ¿ya? Algunos otros como la E. coli también, E. coli, que son productoras de toxinas también, ¿no? Pueden generar también escalofrío. Ya les explicamos anteriormente a qué se deben los escalofríos, por qué se presentan, y que generalmente son indicativos de una enfermedad infecciosa, ¿no? Un poco más severa o más grave. Entonces, hay que tomarlo en cuenta siempre la presencia de escalofríos. El herpes labial, esas famosas ampollas o aftas que aparecen, puede ser a causa del proceso febril, ¿ya? Porque el proceso febril también puede activar algunos virus como son los del herpes simple, y entonces aparecen las famosas ampollas, ¿no? Las aftas en la mucosa oral, y también algunas otras infecciones pueden aparecer acompañando este herpes labial a procesos bacterianos como causados por neumococos en la neumonía o en la faringoamigdalitis, y en algunos otros como paludismo, y causado también por invasión del meningococo, que causa en este caso meningitis, ¿no? Entonces también puede aparecer este herpes labial, ampolla, puede ser alrededor de la boca o puede ser internamente en la mucosa oral. El delirio en pacientes, principalmente ancianitos, ¿verdad? Puede estar muy relacionado también con la deshidratación que pueden sufrir algunos pacientes ancianos por el proceso de la hipertermia que provoca sudoración, ¿no? Pérdida de líquido. Entonces hay que tenerlos bien hidrataditos a los pacientes, a los enfermitos, ancianitos, para poder evitar este proceso, ¿no? Las altas temperaturas pueden hacer girar a una persona, ya sea anciana o joven, pero hay que tener cuidado más con los pacientes ancianitos, ¿ya? Pacientes que son alcohólicos y que hacen un síndrome de abstinencia, por ejemplo, y que les causa una hipertermia, también pueden presentar delirio. O sea, una persona que generalmente, bueno, estos delirios pueden ser verbales, pueden ser o auditivos también, o pueden ser también del tipo táctiles. Estamos hablando que los pacientes pueden hablar incoherencia, los pacientes pueden tener también delirios visuales, ver cosas, no imaginarse cosas, o sentir también algunas percepciones en su cuerpo, ¿ya? En los pacientes, lo mismo que los farmacodependientes, que están acostumbrados, ya sea por alguna droga específica o algún medicamento específico,
han creado una dependencia física, también pueden sufrir este famoso síndrome de abstinencia que se conoce y provocarle alza de la temperatura y delirio. Un proceso de arteriosclerosis cerebral por falta de irrigación sanguínea hacia el cerebro, también que puede cursar con elevación de la temperatura y provocar delirio en estos pacientes. La arteriosclerosis pues, va a provocar una menor irrigación sanguínea, puede causar también trombos arteriales o venosos a nivel del cerebro, con lo que puede dar lugar también a procesos de embolia, ¿no? Y cursar con elevación de la temperatura acompañado de delirio. Por lo general, el delirio siempre se va a presentar en temperaturas altas. Temperatura. Por eso es que se recomienda que en niños y en ancianos hay que bajar la temperatura lo más alto posible. Toda persona que en su casa tenga un niño, ¿no?, que en su casa tenga un anciano, siempre tiene que tener a mano un termómetro y un medicamento antipirético. No se olviden de eso, ¿ya? Porque lo que hay que evitar en estos pacientitos son las convulsiones, ¿ya? Principalmente. Cada episodio convulsivo son millones de neuronas que se ven afectadas en su función y principalmente que mueren, ¿ya? Hay que ver los antecedentes de epilepsia en los familiares, porque estos pacientes, si son niños y tienen pacientes o familiares con antecedentes de epilepsia, son más propensos a presentar convulsiones, ¿ya? Y probablemente también hay mucha probabilidad, perdón, valga la redundancia, de que si un niño convulsiona por fiebre, si hay este antecedente de epilepsia, lo más probable es que también tengan cuadros epilépticos cuando ya sean personas. Aparecen como síntomas y están en este otro cuadro acá, ¿ya? Que siempre el cuadro, de acuerdo a su característica, hay que tomarlo más en consideración, ¿ya? Porque nos puede orientar a un diagnóstico de la enfermedad que está causando ese síndrome febril. En general, el 100% de los cuadros febriles se presentan con cefalea, ¿ya? 100%, es muy raro, que no he escuchado nunca, y aquel que ha tenido fiebre siempre se va a quejar también de cefalea. Está inmerso dentro de los síntomas de este cuadro, de este síndrome febril, ¿ya? Pero hay características de la cefalea, porque sabemos que la cefalea es un dolor de cabeza. Entonces hay que tomar en cuenta la característica de la cefalea. ¿A qué se refiere con característica de la cefalea? La intensidad de la cefalea. ¿Le duele poco? ¿Le duele más o menos? ¿O le duele mucho? Y a nosotros en medicina tendremos que decir, el dolor, la cefalea, ¿es leve, es moderada o es intensa? Esa es una característica. Estamos hablando de la intensidad del dolor, ¿no? En cuanto a la cefalea se refiere.
¿Cuál es la otra característica? La localización es holocraneana, o sea, en toda la cabeza, en todo el cráneo, o es localizada en alguna región, ¿no? Es occipital, es frontal, son parietales, o hay una combinación en alguna de esas dos, o es temporal. Ese del tipo tensional, o, perdón, del tipo pulsátil, ¿ya? Vascular, porque son los vasos sanguíneos superficiales del cráneo. Cuando veamos ya también el tema de fisiopatología de cefalea, vamos a ver también este cuadro, los tipos de cefaleas que hay. Pero los vasos sanguíneos, principalmente superficiales del cráneo, están dilatados, y esa dilatación, ¿no? Los vasos sanguíneos son muy sensibles al dolor, entonces provoca una cefalea al mismo tiempo que está cursando con hipertermia. Adulto, de que como que si le estuvieran apretando la cabeza, estuvieran comprimiendo, un dolor o una cefalea de tipo compresivo. Ahí hay que tener mucho cuidado porque podemos estar hablando de una enfermedad que se conoce como meningitis, ¿no? La infección de las meninges. En los niños es difícil esto hay que ver otros signos neurológicos de irritación meningia, ¿no? Eso lo van a ver más adelante, y en semiología también van a estudiar los de Brudzinski, de Babinski, no son signos que se utilizan para detectar si hay alguna irritación meningia, ¿no? A más de la fiebre también, ¿no? Y el deterioro sensorial que puede tener el paciente. En los niños, pues, uno no puede decir cómo, en qué magnitud, en qué intensidad o qué característica es su dolor, o su dolor de cabeza, no su cefalea. Las personas grandes sí. Entonces, en los niños con fiebre elevada y el signo neurológico de irritación meningia, hay que sospechar siempre meningitis, ¿ya? En los adultos, aparte de la meningitis, también la hemorragia subarachnoidea, que es una complicación secundaria importante y con bastante mortalidad de las personas que tienen hipertensión arterial, ¿ya? Lo que es famosamente conocida como embolia, pero esto es una hemorragia subarachnoidea, es decir, que intensa, repentina, o sea, de comienzo brusco, ¿no? Y el dolor es bastante intenso porque esa hemorragia interna está aumentando por compresión y por ocupación lo que se conoce como la presión, eleva la presión intracraneana, ¿ya? Y eso genera un dolor intenso porque comprime también las estructuras internas que son sensibles al dolor y provoca ese dolor característico intenso que no dura, puede durar de acuerdo a la magnitud de la hemorragia, minutos o algunas horas, y el paciente puede terminar inconsciente, en coma, y en la mayoría de los casos eh, llegar a una muerte cerebral y por lo tanto a un paro cardiorrespiratorio, lo que conlleva la pérdida de la vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la cefalea. En la mayoría de los casos, la cefalea por fiebre no son casos muy complicados. Siempre aboquémonos al proceso infeccioso de acuerdo a la sintomatología que tenga el paciente. ¿Dónde exactamente están más orientadas los signos y los síntomas? ¿En qué órgano, en qué tejido, en qué sistema?
y eso nos va a orientar a qué diagnóstico o a qué enfermedad vamos a detectar y tratar. Pacientes con dolores abdominales en el hipocondrio derecho, hay que tener cuidado en los niños con la hepatitis, porque está a este nivel, ya saben, anatomía, la localización de los órganos, alguna infección intraabdominal, es decir, que el paciente cursa con fiebre, también abscesos hepáticos, puede ser a nivel en las personas adultas con infecciones a nivel de la vesícula biliar, la colecistitis piógena, colangitis, que tienen que ver con las vías biliares, ¿no? Si es que había algún traumatismo y se produce alguna hemorragia interna, algún hematoma, entonces hay que tener mucho cuidado también con el dolor abdominal. En pacientes en la fosa ilíaca derecha también, donde comúnmente se dan los casos, los dolores, los cuadros de la famosa... ¿Quién está con su audio ahí? Apaguen su micrófono. Ya. En la apendicitis nos hacemos pacientes con fiebre, con vómito, con distensión abdominal, dolor abdominal intenso y el dolor más localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha, no este tipo de enfermedad que son de tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque puede provocar, o sea, esta enfermedad puede pasar a ser una peritonitis, o sea que prácticamente se complica el cuadro, ¿no? De apendicitis, se gangrena, ¿no? Se necrosa, se perfora y provoca una una peritonitis, y eso es más complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado pacientes con dolor abdominal que cursan con fiebre y, bueno, la característica es la sintomatología. Dolor lumbar, las fosas lumbares, paciente con fiebres, ¿ya? Porque aquí hay una confusión según la persona. De acuerdo a su trabajo, muchas personas pueden tener dolor lumbar. Y siempre lo relaciona la gente con los riñones. Y sucede que se van a la farmacia y se compran para los riñones. Y lo de la farmacia, alegremente por vender, le dan antibióticos para una infección urinaria, sin saber si tomar en cuenta, ¿no?, que ese dolor lumbar, en la región lumbar, la mayoría de las veces es de origen muscular, ¿ya? Por la actividad que realiza el paciente. Hay que tener qué actividad realiza ese paciente. Es albañil, es costurera, es secretaria, es mototaxista o transportista de algún otro tipo de transporte, ¿no? No sea moto, auto, camiones. Son personas que por lo general tienen este tipo de dolor. ¿En qué duerme la persona? Si su colchón es de paja, es de resorte, es de esponja, hay que ver, tomar en cuenta todos esos factores. Me esperan un ratito, Juan, por favor. Muy bien, van a disculpar, son llamadas que necesariamente tengo que atender.
Entonces, por lo general, si no hay fiebre en estos cuadros de dolor lumbar, no se toma como una infección urinaria. Tiene que haber una sintomatología acompañante, que sé yo, aparte del dolor, está la orina turbia, está la orina con un olor diferente, fétido generalmente, está el paciente con fiebre, está con escalofrío, dijimos, ¿no? Tiene dolor al orinar, todo lo que es eso, ¿no? Poliuria, que orina cada rato, polaquiuria, ¿no? Que el paciente está con disuria, con dificultad para orinar, y también está con coluria, o sea, el color de la orina por lo general es turbia, ¿no? Y también maloliente. Son síntomas de una pielonefritis. Y pielonefritis estamos hablando de una infección urinaria alta, o sea, a nivel renal, que cursa cuando hacemos el examen físico del paciente y hacemos lo que se conoce como puño-percusión, se golpea en la región del posterior, a nivel de las fosas lumbares, donde se ubican anatómicamente e internamente los riñones, se hace un pequeño golpe a ese nivel y se llama puño percusión. Si el paciente al hacer un pequeño golpe ahí hace esto, es mucho dolor lo que siente un pequeño golpe, entonces significa que hay una puño percusión positiva, que lo más probable es que esos riñones estén con algún problema infeccioso. Entonces, más la otra sintomatología que acabamos de mencionar, fiebre, dolor lumbar, poliuria, polaquiuria, disuria, o sea, todas las manifestaciones clínicas de una infección, entonces acompañada de un laboratorio también, entonces damos por hecho de que una pielonefritis, infección urinaria alta. Por lo general las infecciones urinarias bajas, que son la cistitis, la prostatitis, las uretritis también, no cursan con fiebre, ¿ya? Entonces, dolor lumbar, no todo paciente con dolor lumbar, si es que no tiene fiebre, quiere decir que se infecciona los riñones. Por lo general, la mayoría de los casos son dolores musculares o neuralgia por la actividad que realiza el paciente. Abscesos perirrenales que se pueden dar en curso de pielonefritis y formarse abscesos, ¿no? O sea, infección, acúmulo de pus alrededor de los riñones, osteomielitis a nivel de la columna, o sea, infección de vértebra, ¿no? La columna vertebral, por alguna u otra situación. Otras manifestaciones que pueden acompañar son odinofagia, dolor al deglutir, ¿no? Al tragar los alimentos. Las precordalgias, dolores a nivel del pecho, no quiere decir que sea un infarto, hay que ver las características también. Dolor, la disuria, como acompañante de otro tipo de infección. También pueden cursar, pero todo nos va a orientar. La odinofagia, por ejemplo, el dolor está con fiebre, le duele la garganta, ahí le molesta al tragar, tiene disfagia, lo que se conoce, no dificultad para deglutir, para tragar. Entonces ya nos orientamos que el problema está ahí, hay que revisar, hay que hacer el examen físico, ¿no? Si hay precordalgia o dolor de pecho, de tórax, hay que revisar al paciente, hacer las maniobras correspondientes, hacer un estudio, una radiografía, un electrocardiograma, depende para ver qué tipo de probables casos puedan haber. Hay que hacer la ocultación también. No vaya a ser que el paciente esté empezando, si está de repente con tos, con un cuadro de neumonía, o hay que ver si tiene una bronquitis. Entonces, todos los síntomas acompañantes a un proceso febril tienen